bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Gracias por estar con nosotros en esta tarde primaveral tan soleada, que realmente pues parece más bien de junio que del mes de abril, y que ya es un preludio de lo que nos espera, del calor tan tremendo, así que tenemos que prepararnos. Bueno, es una satisfacción muy grande el poder estar hoy con todos vosotros, con todos ustedes, para presentar a una persona que realmente no hace esta presentación porque ya es muy conocido en la casa. Yo estoy ocupando en gran medida el puesto del presidente adjunto Andrés Menéndez, que se excusa, no ha podido hoy acudir por un asunto familiar, afortunadamente positivo, y entonces pues tengo la dicha de acompañar a Adolfo Pérez Agustí, que ya es en cierto modo un clásico. Es un clásico porque desde hace unos cuantos años nos da aproximadamente todas las semanas todos los meses, unas conferencias extraordinarias de temas de sus especialidades. Nos referimos sobre todo pues al ámbito de la medicina natural, fundamentalmente, ¿no? Y por tanto estamos muy contentos de que hoy se aborde un tema que de un modo u otro pues preocupa, y que él le da un enfoque efectivamente muy positivo y siempre con unas orientaciones muy valiosas para todos. El tema de hoy, como es bien sabido, es la menopausia y la andropausia, en su versión masculina, de aner-andros varón, y Adolfo Pérez Agustí será la circunstancia de que es la persona que desfila, si se puede decir así, por esta tribuna, que más seguidores en internet tiene, que son miles y miles. Él realmente algo ha de tener cuando consigue que sus vídeos sean tan seguidos, es algo sorprendente. Sí, como en los vídeos sabes que puedes poner el dedo hacia arriba o hacia abajo. Yo digo, a veces no veo dedos hacia abajo, digo, eso sí, voy por buen camino. Sí, no, desde luego, y el que tengas tantas decenas de miles, en algunos casos, de seguidores en vídeos que no son tan antiguos, de un año o unos cuantos meses, realmente es llamativo. Sin más, gracias de nuevo a todos, les dejo con Adolfo Pérez Agustí. Muchas gracias. Pues muchas gracias. La verdad que yo trato de contagiaros un poquitín el entusiasmo que tengo yo por vivir, por no aceptar lo que no me gusta, por esa lucha que se tiene a los 15, 16, 18 años, y no debemos abandonarla nunca. Debemos ser capaces de luchar por nuestro bienestar toda la vida y no delegarlo en nadie. Sí. Bueno, nos falta el cámara, el experto. Bien, el tema que tocamos ahora es un tema que parece que se considera pues peyorativo, en el sentido de decir, ya ha entrado la menopausia, pues ya voy en la curva descendente en la vida, en aspecto físico, en aspecto emocional, incluso las fuerzas mentales parecen fallar. Eso no es cierto. Y ya cuando toque la andropausia, que por deferencia primero hablaremos de vosotras, a ver si luego los 5 últimos minutos puedo hablar de nosotros. Bueno, primero vosotras, ¿no? Porque tenéis una idea de la menopausia no correcta. La menopausia es el gran cambio de la mujer, y digo el gran cambio, no es el comienzo del declive. Eso es lo que quizás nos quieren transmitir, ¿no es cierto? La menopausia puede empezar muy temprano, desde los 40 años, con pequeños síntomas, y finalizar lejísimo, no con el cese de la menstruación, que eso es una de las fases. Hay otras cosas, en aspecto emocional y la piel y todo, y puede finalizar a los 50 y tantos o 60 años. Es un camino muy largo que, fijaros, la naturaleza ha creado la menopausia en la mujer para proteger a la mujer, no para fastidiarla, porque el embarazo, tener el periodo, luego un embarazo, dar a luz, es una carga fuertísima que tenéis las mujeres, que nosotros pues colaboramos algo, pero poquito, vale.
un ratito ahí, un espermatozoo por ahí vital y llega, y poco más hacemos, ¿no? Entonces, para protegeros, en la mejor etapa de vuestra vida os quita la posibilidad de ser fecunda, de tener niños, y empezáis la gran época, pero no sé por qué razón se considera incluso un insulto. Cállate que estás menopáusica. Yo diría, felicítale, dale un beso, si te ha dicho un piropo. Pues no se considera un piropo. Lo que hagáis en esa época va a tener trascendencia en el resto de vuestra época. Así que muchos aspectos del envejecimiento va a depender de eso. Y los varones no tenemos andropausia, lo que pasa es que figura por aquello de ser iguales. Como han dicho que somos iguales, pues ellas tienen menopausia, nosotros andropausia. No hay pausa de nada. En el varón sigue siendo fecundo hasta 48 horas después de fallecido. Digo después de fallecido. Bueno, tenemos un caso en la televisión que ha salido de cómo han cogido un fallecido de todo esto. Bien, es muy normal que cuando una pareja recién casados se va de viaje de bodas y tiene la mala suerte de un accidente y muere el chico, pues la mujer quiere tener ascendencia de ese hombre al cual le quería dedicar toda la vida. Y considera que un hijo sería dedicarse a él, por lo menos tenerlo en la memoria. Pues si se actúa con rapidez, 48 horas, puede engendrar perfectamente esa mujer, porque el varón 48 horas después. ¿Por qué se ha estipulado el nombre de andropausia? Bueno, por aquello de ser iguales, pero como veréis, no perdemos la facultad, no sé para bien o para mal. Un ejemplo tenemos el fallecido Sánchez Dragó, que era capaz de engendrar a la edad que le daba la gana. Bueno, por eso. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre en esa etapa de la menopausia? La naturaleza os va preparando las chicas, aunque creáis que ya estáis fuera de ello. Muchas dicen, bueno, no me hables de eso, que para mí es de eso de hace 10 o 15 años. Pero todo lo que no habéis hecho antes, a lo mejor estáis pagando las consecuencias. Hay, lo primero, una disminución de los estrógenos. Hay varios tipos de estrógenos, aunque globalmente se dice estrógenos, en plural hay varios tipos. Y fijaros, hay estrógenos y testosterona. Al que os suena la palabra testosterona, no es una cosa, algo privativo de los varones. También la mujer producís testosterona, afortunadamente. A ver si esos arrebatos que os dan de cólera muchas veces, cuando ya estáis, ya no podéis aguantar más, a lo mejor la testosterona que tenéis, la que está actuando, para que tengáis esa energía. Bien, los estrógenos van a actuar, por supuesto, en el ovario, pero también van a actuar en la mama. Cuando los estrógenos bajan, los pechos femeninos pues también bajan, empiezan a caer un poquito, que todo eso es relativamente solucionable. El vello del pubis, os digo cosas que ya sabéis, pero bueno, habéis recordado a los varones, si algún varón ha olvidado lo que es una chica, el vello del pubis también empieza a perderse. Y el vello de la cabeza tarda más, o a veces ni se pierde, pero puede que perderse también. Y el vello de las axilas, de tal manera que ya la depilación pues empieza a ser un poquitín más sencilla. La bajada de estrógenos va a contribuir a que el colesterol mal llamado bueno, el HDL, también baja. Y tiene una relación, lo he explicado esta mañana en otra conferencia, con el hígado. Pero bueno, no me voy a meter qué relación tiene los estrógenos. Con el hígado tiene una relación. Bien, no os asustéis si el colesterol bueno empieza a bajar, pues a lo mejor se debe a la bajada de estrógenos. Si se corrige esa bajada de estrógenos, si se hace subir un poquito, pues quizá el colesterol bueno también sube al mismo tiempo, ¿vale? Porque el colesterol lo va a regular el hígado, que quede claro. Va a haber un problema también de distribución de la grasa. La grasa, las mujeres tenéis unas células de retención de grasa que pueden aumentar más de volumen que el varón. Es una defensa de la naturaleza. La naturaleza ha previsto que la mujer en ciertos momentos de la vida tenga que aumentar de peso y de grasa aquí en la zona abdominal, porque tiene que proteger al niño que está gestándose. Bien, por eso también cuando llegáis a cierta edad tenéis una tendencia a engordar superior a la del varón. Pero eso, si lo utilizáis bien,
Y ya luego os diré el remedio. Si utilizáis bien esa tendencia a tener más capacidad de almacenar grasa, podéis estar más guapas que en toda la vida. Quizás con 5 kilos de más, pero bien distribuidos. Ya, si tenéis 5 kilos, si tenéis por aquí arriba, un poquito en la caderita, un poquito en el culete, pues ahí llega, la figura se hace muy bonita. Ya no es la de una quinceañera que es estilizada, delgadilla. Sois unas personas mayores, pero podéis estar mucho más atractivas si utilizáis la grasa corporal en vuestro beneficio. Dicen que una de las tonterías que se oyen, yo creo que la gente que dice estas tonterías hace años que dejó de estudiar, que la bajada de los estrógenos os va a producir una pérdida del calcio en los huesos. Pero ¿qué tiene que ver los estrógenos con la formación del hueso? Es que empieza a ser ridículo. Yo digo, bueno, si fuera así, los varones los varones también tenemos estrógenos, pero que apenas tenemos estrógenos, tendríamos que tener una osteoporosis galopante. Y el varón no tiene la osteoporosis en el mismo porcentaje que lo tienen las chicas. O sea que los estrógenos lo olvidamos. Podéis tener los estrógenos bajos y no tener por qué tener osteoporosis, que ya hablaremos de por qué se tiene osteoporosis. Bien, hay una pérdida de lo que se llaman las hormonas gonadotropinas. Las hormonas gonadotropinas no son importantes porque son las que contribuyen a que el varón y la hembra desarrollen sus caracteres sexuales. Vagina, pene, testículos, pechos, esos son los típicos, pues para eso están las gonadotropinas que hacen que los dos sexos se desarrollen bien. Bien, eso baja, porque la función de la gonadotropina sería también las hormonas que van a dar lugar a la fecundación y a la formación del óvulo. O sea que si desaparecen las gonadotropinas, si no tenéis menstruación, ¿para qué? En nosotros sí nos puede fastidiar. Desaparece, fijaros, lo que se llama progestágenos. Progestágeno, la palabra ya te dice, vale, si no va a dar a luz a ese ser humano, ¿para qué quiere los progestágenos? Pero desaparece uno que sí es esencial, pero que se puede reponer, se llama la progesterona, ¿vale? Ese quizás se pueda restituir, en la que va a formar la placenta y todo eso. Ese quizás la vamos a poner, y luego diré cómo la podemos restituir. Y hay una cosa curiosa, y no lo sabéis, que el colesterol, aunque tiene mala fama, y ya di una charla sobre las bondades del colesterol, las bondades, no las malicias del colesterol. El colesterol produce una hormona que se llama pregnenolona. Bien, esa va a contribuir a ese renacer de la mujer, porque se va a empezar a producir en cantidades más grandes a partir de los 50 años, y en el varón también a partir de los 50 años. La pregnenolona se produce a partir del colesterol. Así que, si veis las cifras del colesterol que se han disparado, vamos a poner, no sé, decir una cifra, 250, que me voy a morir. No te vas a morir. Pues a lo mejor el colesterol está subiendo para restituir ciertas hormonas, entre ellas la pregnenolona, que se produce a partir del colesterol. Y también tiene solución médica, y lo voy a decir luego. ¿Cómo vais? Bueno, la pregnenolona va a intervenir. Fijaros si interviene. Lo he apuntado aquí. Evitar las inflamaciones articulares, artritis, ¿vale? Evitar el estrés crónico. Evitar las depresiones, la ansiedad, el insomnio. Todo eso la pregnenolona. Y aumenta al llegar a cierta edad. Va a contribuir a que la memoria no se deteriore. Y todo a partir del colesterol se produce una hormona que se llama pregnenolona. Va a contribuir a que los síntomas del envejecimiento apenas sean perceptibles. Esa persona que la ves y dice, cada día te veo más joven, aquí es un piropazo de narices. Pues es verdad, hay gente que el paso de los años no la afecta. Bueno, es carne de identidad sí, pero nada más. Bien, también va a actuar para evitar que se produzca la diabetes 2. Y luego hay una hormona que va a producir, que es la melatonina, que también la conocéis, ¿no? Melatonina, la hormona del sueño. Y eso, vuelvo a decir, se llama pregnenolona. Eso no puede bajar. Los niveles de pregnenolona no pueden bajar. Y se pueden subir. ¿Qué me vais a producir? Fijaros. Si os acordáis ese paso cuando ya no hay menstruación y ya empezáis a ver que el pecho no está donde estaba,
vale, pues el sujetador a ver si lo sube y lo dejas. Que yo digo cosas que ocurren. El culete también desciende, pues qué fastidio. Y a ver si consigo que ese culete se ponga en su sitio. Luego la grasa empieza a ser del abdomen inferior, ya no es una grasa global, sino es de la última porción del abdomen. Esos famosos michelines que se forman, la grasa también desciende. Bien, ¿hasta qué punto eso es corregible? Veréis. Hay una glándula que se llama la glándula suprarrenal. ¿Os suena? Sí. Pero ¿sabéis por dónde anda? Porque si digo suprarrenal, pues ya sabemos que está encima de los riñones. La glándula suprarrenal produce en los chicos y en las chicas a partir de los 50 y tantos años una hormona que se llama DHEA. Dicho así científicamente sería dehidroepiandrosterona. Bien, la produce, empieza a aumentar en grandes cantidades la glándula suprarrenal. Esa es la razón por la cual, y sigo con vosotras, la mujer cambia el carácter. En vez de volverse cada día más tímida, más inconstante, no tiene capacidad de decisión, más débil, empieza a tener eso que se llama un mal carácter. No, no tiene mal carácter, es al revés. Ahora sí que tiene un buen carácter. Sabe a quién decir que no y a quién decir que sí. Sabe cuándo cerrar una puerta o abrirla. Sabe decir que no me da la gana y déjame en paz, que antes no se atrevía. Ese aumento de la capacidad de carácter, de intentar todo, de no soportar y de querer a quien debe querer, va a estar condicionado por esta hormona DHEA, dehidroepiandrosterona, que sube precisamente a partir de los 50 años. El organismo es tonto, se ha equivocado, es para decir, ¿por qué no lo subes a los 14 años que están todos con unos complejos enormes? Pues no, cada cosa a su tiempo. Así que si habéis cambiado de carácter, felicitaros, miraros al espejo y lanzaros un beso. Chica, ahora sí que está genial. Es cuando tenéis eso que se llama carisma, que es una faceta de la personalidad. El carisma es lo que nos hace únicos, diferentes. Es la parte más atractiva del ser humano. No la hermosura. La hermosura puede aburrir. Como tú he visto 500 en la televisión. El carisma se potencia también a través de la glándula suprarrenal. Veréis que la naturaleza siempre lo hace todo planificando las cosas. Lo que pasa es que no escuchamos al cuerpo, no escuchamos a la naturaleza. Y también aumentan los niveles de testosterona. Sigo con las chicas, Esa hormona, ¿cuál es el problema de la testosterona que aumente? Problema ninguno, porque vais a tener mejor función muscular, la osteoporosis va a estar mejor controlada, tenéis más energía. ¿Cuál es el problema? Pues el vello, que a veces sale donde no gusta. ¿Dónde sale el vello a partir de cierta edad? Pues el bigotillo, que si la tengo. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da que salga? Al que no le guste que no te mire. Y si no, bueno, con las depilaciones que hay ahora con láser, el vello se puede quitar. Porque aumentan los niveles de testosterona, afortunadamente. Y la testosterona, mientras en nosotros nos puede producir un cáncer de próstata, como vosotros no tenéis cáncer, o sea, no tenéis próstata, pues no va a producir un cáncer. Mientras los estrógenos sí pueden tener sus problemillas, la testosterona, aunque aumente, no va a producir cáncer. Si tenéis todo a vuestro favor, yo en este momento me gustaría cambiarme por una de vosotras. Digo, yo quiero ser mujer. No, bueno, ¿cuál es el problema de este cambio hormonal? Que aparte del vello que puede salir y de la caída del pelo, que es corregible, cuando queréis saber qué es lo que actúa totalmente de manera decisiva en la caída del pelo, decídmelo. Son dos productos, ya lo diré otro día o cuando veráis, que actúan a los 3 meses, pero el pelo vuelve a nacer y no se vuelve a caer. ¿Vale? La pregunta es, bueno, Adolfo, si fuera verdad, todo el mundo lo utilizaría. No todo el mundo es culto. Bueno, no todo el mundo tiene que saber muchas cosas, las que yo sé. Bien, vamos a ver. Si os digo, fíjate, la DHA, esta hormona, va a evitar la depresión, la esquizofrenia, la fatiga, que se desarrolle el Parkinson, va a ayudar a perder de peso, o sea, si tenéis todo a vuestro alcance, de verdad. ¿Qué más? Hacemos alguna pregunta para ver qué os preocupa, ¿no?
hay síntomas como son, bueno, los bochornos en el cutis, que los habéis vivido, ¿no? Bueno, esto casi no es para maldecir, es que fíjate los sofocos de la menopausia, parece que esto, pero sí es una defensa, ese aumento de la vascularización es para aumentar el riego sanguíneo a ciertas zonas de la piel, o sea que dejarlo que los vasos sanguíneos se hinchen y que lleven sangre, o sea, no es un mal sino un bien, así que cuando tenéis alguna hermanita más joven que le pongáis colorada, decir, ay mira esa está colorada, qué guapísima estás ahora, sí que está guapa. En vez de decir, fíjate con esa... En fin, va a evitar la sudoración nocturna, que también está al alcance de la mano, se suda incluso en invierno. Vamos a ver alguna de las... he puesto aquí qué otras cosas pueden ocurrir, pero no para vosotras, sino para las chicas que están en la calle. Bien, la flacidez de los tejidos. Los tejidos se vuelven flácidos, ¿no? Hay algunos que son exagerados, por ejemplo, el tríceps aquí cuelga todo lo que quiera, pero la papada cuelga también, empiezan los labios, la curvatura de los labios cuelga, empieza a ser los labios así, se empiezan a curvar hacia debajo, empieza a colgar todo. Bien, pues hay un remedio, ya empezamos con los remedios, hay unas cosas que se llaman aminoácidos ramificados, se llaman así, aminoácidos ramificados, que son 3 aminoácidos concretamente, que van a tratar primero de tener esa flacidez exagerada, y esto vale para los chicos. Los chicos cuando empezamos a perder masa muscular, si utilizamos este tipo de aminoácidos la podemos recuperar casi mejor que yendo a un gimnasio. En las chicas igual. La flacidez que tengáis que no os guste, que queréis que todo esté en su sitio, bueno, a utilizar aminoácidos ramificados. Los aminoácidos no son como las vitaminas, que se pueden acumular y ser tóxicas por excesiva dosis. Los aminoácidos no tienen zonas de acumulación en el cuerpo. Lo que no utilices hoy se va a eliminar, por lo tanto no hay toxicidad por excesiva dosis. Otra cosa son ciertas vitaminas. Bien, la sequedad vaginal. ¿Qué os voy a decir? Os voy a decir cosas que suelen ocurrir. Hay dos zonas en la vagina femenina que son las causantes de esa sequedad que a veces impide hasta hacer exploraciones, no ya jugar o hacer el amor, sino hasta hacer exploraciones. Dos zonas dos agujeritos se llaman las glándulas de Skinner. No se descubren, no salen afuera hasta que la mujer no está excitada. Estos señores se llamaban Master y Johnson, no sé si os suena. Investigaron sobre la mujer muchísimo y se dieron cuenta que la mujer cuando estaba excitada le salían dos agujeritos que normalmente no se ven. O sea, un médico que te está explorando no los va a ver porque no está excitada la mujer. Ahora, cuando se excita salen bien. Con el tiempo se van escondiendo y atrofiando. Esa es la causa de la sequedad y causa muchos problemas. Esas glándulas de Skinner se pueden restablecer. ¿Os puedo decir cómo sin que nadie se me ponga colorada? Pues con un dedito y saliva, le dais ahí, si tuviese una foto lo pondría, digo, están paralelos, hay dos ahí en la parte de arriba de la vagina, estimulándolos con el dedo, empiezan a producir otra vez la lubricación de la vagina, empiezan otra vez y empieza a ser más estéril, porque ya está lubricada, es muy difícil que se infecte. Bien, pues si supiera la gente y le enseñasen dónde están las glándulas Skinner de las chicas, pues lo podrían hacer ellas o ellos se lo hagan a ellas. Venga, cariño, que voy a ser de terapeuta contigo. Y eso se puede hacer, las glándulas de Skinner, que no se ven a simple vista. Y eso a cualquier edad, ¿eh? No me digas que lo van a hacer solamente las chicas de 50 años. ¿Qué más? Un problema que hay, la incontinencia urinaria. A que suele llegar con cierta edad y os obliga al salvaslí o las compresas, todo eso que se llevan en tal, que el hombre también lo tiene, ¿eh? El hombre cuando la próstata se queja, ¡puf!, con qué urgencia. Bueno, en medicina se utilizan los anticolinérgicos, pero a mí yo prefiero no tomar medicinas, pero sabéis que existe el anticolinérgico que da, y entonces orina uno pues cuando está en casa, no medio a la calle. Existe en incontinencia, bueno, una hierba que puede ir muy bien, se llama gayuba, pues digo, alguna hierba que va bastante bien para esa incontinencia.
Cuando además de incontinencia se produce cistitis de repetición, ya es un problema, ¿no? Ya está siempre con infecciones y todo. Utilizamos la homeopatía, ¿vale? Y la homeopatía actúa desde el primer día. Lo que pasa es que la homeopatía, lo normal es despreciarla. Pero quien desprecia la homeopatía es alguien que no sabe lo que es la homeopatía. Quien lo sabe, quien ha estudiado homeopatía, no puede despreciar algo tan extraordinario. La desprecia, quien dice eso es agua destilada, eso son chorradas, es alguien que no ha estudiado. Vale, si estudiase no la despreciarías. Bien, existe la homeopatía, va muy bien para la cistitis de repetición. Problemas con el pecho. En el pecho puede haber mastitis, quistes benignos, o sea que suelen salir con bastante facilidad, dan un susto. Cáncer, no, cuidado. Bueno, existe una cosa maravillosa que se llama el aceite de onagra. El aceite de onagra se puede aplicar localmente, dando el masaje, o tomado. Tarda unos 6 meses en hacer efecto, pero a veces se reabsorbe el quiste. A veces el organismo, si es un quiste benigno, lo puede reabsorber, ¿vale? Eso pasa con los miomas. Los miomas, que también son de una época, pues también el cuerpo lo puede reabsorber. Ya sabéis que quien ha tenido un mioma, cuando llega a la menopausia, el mioma suele regresar. El cuerpo lo reabsorbe, o lo deja inútil. ¿Qué más puede mejorar? La osteoporosis se puede mejorar perfectamente. La osteoporosis no se cura con calcio. Lo puedo decir claramente. No creo que ya nadie se le ocurra tomar calcio para mejorar una osteoporosis. Eso es ignorar lo que es un hueso. Por cierto, el hueso, el 20% del hueso está compuesto de agua. Agua. Si el hueso no tiene agua, no es flexible. Al menor golpe se quiebra. De ahí vienen muchas caídas que en otra persona normal no le quiebran nada. Caídas y se rompen caderas, se rompen de todo. Porque el hueso le ha tratado mal con calcio, se ha puesto rígido, pero no es flexible. Debe ser capaz de deformarse y colocarse inmediatamente. Bien, para ahí ya hablaremos de esto. ¿Qué más puede mejorarse? Bueno, la hipertensión, ya hablaremos, el insomnio. ¿Con qué podemos curar el insomnio? A ver, dime una. Pues yo no sé, porque yo cuento ovejitas, burros, de todo. Bueno, pues vale, pues las ovejitas no te van a pasar factura, así que... ¿Magnesio? Magnesio es cuando el magnesio interviene al contrario del calcio. Fíjate, el calcio interviene en la contractura muscular y el magnesio en la relajación del músculo. Por lo tanto, si hay contracturas que te impiden dormir, está muy bien el magnesio. Pero bueno, yo prefiero una cosa que se llama 5-HTP, que es un precursor de la melatonina. La melatonina os suena, ¿no? Vale, sí. ¿Cómo ha dicho? 5-HTP. Ese es el 5-HTP. Ese es el precursor. No podéis tomar melatonina mucho tiempo, porque si no, el cuerpo deja de producirla y ahí sí que va a haber un problema. Se puede tomar un tiempo eventual, un mes, vale, tomarla. Pero si tomáis 5-HTP, que es el precursor, el cuerpo fabricará la que deba fabricar toda la vida. ¿Qué más? Bueno, la diabetes 2 también es una consecuencia de la menopausia. La diabetes 2 está producida casi siempre por el propio individuo, por errores en la forma de comer, moverse, hasta de pensar. Hoy he explicado, en otro sitio, en la Cruz Roja, por qué a veces la diabetes 2 es una consecuencia de los estados de irritabilidad. Es una consecuencia. No traten la diabetes 2 hasta que la parte emocional no esté corregida. ¿Veis? Pero bueno, no tenemos tiempo de eso. El estado de irritabilidad, que a mí me encanta, yo veo cuando una mujer mayor la veo con carácter, me encanta, pero la gente dice, bueno, no hay quien te aguante. Pues tenemos una planta maravillosa que se llama la melisa, que sabe rica, que es compatible con los psicofármacos, que es compatible con cualquier medicación. Se llaman plantas cordiales. Planta cordial es aquella que se puede tomar en cualquier época de la vida, en cualquier sexo, y que no va a producir efectos secundarios por mezclarla con algo. Son cordiales, se pueden mezclar, la melisa. Sí, bueno, el vello facial, que tanto molesta. Podemos empezar a vosotras subir los estrógenos, que van a tener otra piel bonita y el vello pues va a desaparecer. Ningún alimento, y digo ningún alimento, tiene
hormonas, ninguno. Así que, pero sí existen, en este caso, elementos que van a ayudar a progestágeno, que van a ayudar a la formación de estrógenos. No son hormonas, van a ayudar a que el cuerpo siga produciendo hormonas. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la soja. ¿Os acordáis que antes las isoflavonas de la soja se vendían en las farmacias y las recetaban los médicos, los dermatólogos sobre todo, para curar las imperfecciones que ocurrían en la piel de la mujer? Bueno, pues es un ejemplo de todas las isoflavonas. Existen en montones de alimentos, pero no tienen estrógenos. Lo que hacen es ayudar al cuerpo a que los produzca, pero no los tiene en sí mismo. Y de esos hay un montón de plantas que tienen esos elementos. Una planta maravillosa es la salvia. ¿Salvia os suena? Bueno, la salvia viene de salud. Y decía un refrán: quien tiene salvia en su huerto no tendrá problemas de salud. Y tenían parte de razón, ¿eh? La salvia es una de las plantas más saludables que hay, y también es cordial, de esa que todo el mundo puede tomarlas. ¿Qué más? La disminución del impulso sexual. Pues yo creo que las chicas, pues, sois como sois, y no sé, yo lo que veo es que eso de... El hombre puede tener eso que le llaman pitopausia, luego hablaremos de los varones, ¿no? Pero las chicas afortunadamente no tenéis pitopausia de ningún tipo. O sea, las chicas podéis ser con facilidad hacer el amor hasta el fin de vuestros días. Mientras la vagina está un poquitín húmeda. Entonces, ¿qué planta es la que podemos utilizar para que las chicas que quieren seguir haciendo el amor no sufran y tengan el impulso de pedir: cariño, que nos vamos a la cama ya, es que ya deja el partido, vente conmigo? Ese impulso que se tiene a la juventud. Hay una planta que se llama Vitex con V, es una planta de las que más se utilizan para que la mujer vuelva a tener el impulso que tenía a los 20 añitos. Es decir, cariño, alégrame el cuerpo un poquito. Yo creo que estas cosas las estáis viviendo vosotras, digo yo, no sé, me equivoco, ¿no? Bien. Y una cosa, y ya seguimos con la misma línea, cuando el acto de hacer el amor, el coito, empieza a ser doloroso por lo que sea y ya no se soporta la penetración, que suele ser muy habitual, tenemos algo tan sencillo como la canela. Fijaros, cogéis una copita de cava, ¿vale? La lleváis al dormitorio, supongo que tenéis una pareja, y si no tenéis pareja, en solitario me vale. Una copita de cava y le añadéis un poco de canela. Esa mezcla hace el milagro, vamos, que no lo hace ni una serie de televisión porno. ¿Qué hace el milagro en la mujer? Primero la desinhibe, le hace que tome la iniciativa. Quiero esto y de esta manera. Se atreve a decir: está desinhibida pero no está dormida, porque el cava no te duerme. Pero te quita las inhibiciones. Y la canela lo que hace es relajar toda la vagina, con lo cual se pone receptiva a incorporar algo. La canela con un poquitín de cava. Yo creo que lo sabéis todos porque no estáis apuntando ninguna. Digo, estas mujeres saben de todo, no sé para qué les hablo. No, pero registramos en el disco duro, ¿eh? Claro, vale. Bien, vamos a seguir. El Vitex ya acabo de nombrarla. Vale, la salvia, vamos a poner más de las plantas porque la salvia es una planta maravillosa, la podéis tener hasta en una maceta. He tenido un problema, no me lo voy a callar porque si no exploto, en una universidad, tampoco voy a decir qué universidad, que se les atreve a decir que las plantas medicinales son pseudocientíficas, que no está demostrado que sirvan para algo. No le estrangulé. En ese momento no le estrangulé a esa persona por respeto, porque si le estrangulo seguro que le hago daño, ya sabéis, soy profesor de artes marciales, porque me molesta el ignorante pedante. El pedante es capaz de decir tonterías y las dice a voces. El ignorante sabio dice: le voy a escuchar por si acaso, le voy a escuchar, que a lo mejor aprendo algo. Ese es el ignorante sabio, pero aunque esto no es ciencia. Mira, decir eso de las plantas medicinales es ser un ignorante en historia.
porque las plantas medicinales se llevan utilizando de manera coherente, científica y bien académicamente perfecta desde hace por lo menos 5.000 o 6.000 años. 5 o 6.000 años por las personas más prestigiadas del mundo entero. Si Aristóteles no está entre ellos, Hipócrates tampoco, ya no sé a quién podemos poner. Los más grandes sabios, y los tengo una relación, de la humanidad, los más grandes sabios, somos lo que somos gracias a esa gente de antes. Todos utilizaban plantas medicinales que habían experimentado. Decir que eso no es ciencia es de verdad, pero ¿tú sabes lo que quiere decir ciencia? Para que te calles. Bien, pues entre las plantas experimentadas de hace milenios tenemos la salvia, y voy a decir las propiedades. Corrige, por ejemplo, el exceso de sudoración. Ahora que llega el verano, no viene mal. Una persona suda mucho, siempre la axila por ahí, pues bueno, no os costaría más salir de casa con una infusión de salvia, si sabe riquísima. Me da pena que no lo utilicéis. Va a quitar lo que se llama la atonía gástrica. A veces no se hace la digestión porque se paraliza la digestión. Y os voy a decir, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Atonía qué? Bien, os voy a decir una cosa. La digestión muchas veces no se hace bien, forma gases, por dos razones. La primera, por la mala idea de tomar manzanilla dulce después de comer. Y mucha gente se toma una manzanilla dulce, pues si fuera la amarga me callo. La dulce, la toma después de comer. Dice, ¿ves? Si me siento de maravilla. ¿Ves qué digestión? Digo, no, tú has paralizado el proceso digestivo. La manzanilla dulce es espasmolítica, es la que rompe el espasmo. ¿Qué quiere decir? Que los movimientos peristálticos, que tienen que mover todo para hacer la digestión, se quedan paralizados por la manzanilla. No me vale, sin embargo, la salvia sí ayuda a hacer la digestión sin paralizar los movimientos peristálticos. Otra cosa, la manzanilla amarga. Eso es saludable, pero ¿alguien la ha tomado alguna vez? A mí no. Va, así por fin. Cuando vas a comprar manzanilla, todo el mundo te manda manzanilla dulce. Digo, vaya, bien. Para aquellos más... Bueno, aparte digo, es colagoa. Colagoa quiere decir aquella planta que va a ayudar a que la vesícula biliar funcione bien. ¿Para qué vale la vesícula biliar? Aparte de para darnos mal carácter. Si tienes una mala bilis que no te aguante, pues tienes razón, ¿eh? ¿Para qué vale la vesícula biliar, por cierto? Para la bilis, claro, lógico. Para la bilis, ¿y para qué vale eso tan amarillo ahí? Emulsionar las grasas. Emulsionar las grasas. No se puede hacer la digestión si las grasas no se convierten, no se emulsionan y se hacen fluidas, ¿no? Es que he utilizado la palabra precisa, correcta. Muy bien. Y no se puede. Bueno, pues esta hierba, aparte de otras muchas, va a contribuir a que la vesícula biliar haga su labor y la digestión de las grasas se haga mejor. Fijaros, ¿quién toma salvia después de comer? No, si la gente se toma una manzanilla o una copita de coñac. ¿Desde cuándo el coñac hace la digestión? Pues está muy bien que lo toméis. Por cierto, hoy he hablado de una cosa, yo de la sidra ni se me ocurre meterme, ¿no? Crítica, pero hay un licor que es el vermú. El vermú puede ser hasta saludable. Eso es, ¿quién ha soplado por ahí? El vermú de alcachofa, alcachofa se llama cinar, puede contribuir a hacer mejor la digestión de las grasas, a que funcione mejor el hígado a pesar que tenga alcohol, porque contiene alcachofa. Su sabor tan peculiar del cinar está por el extracto de alcachofa, ¿vale? Otros tendrán ajenjo, pero como ese no lo hay. Y también he dicho que las mujeres a partir de cierta edad debían tomar un poquito de anís del mono, porque es fitoestrogénico. ¿Y asturiana no? El asturiano mejor, ¿no? Me va igual, porque todo está hecho con el anís verde y es fitoestrogénico. Aumenta la cantidad de estrógenos que va a producir el cuerpo, aunque esté en bajo, va a aumentar. ¿Qué costaría después de vez en cuando un poquito, un chupito de anís, bueno, del mono al menos asturiano, y tomarlo? ¿Por qué? Porque está hecho de anís verde, que va a contribuir, pues, entre otras cosas, a subir los niveles de estrógenos. ¿Veis cómo tenéis ya bebida? Ya de la sidra, tomar todo lo que os dé la gana. Champanada no, la otra. La buena, la escanciada. Que me tenéis que un día decir por qué hay que escanciarla. Eso hay que saberlo también. Tiene su porqué. Su porqué saludable, porque hay que escanciar la sidra. ¿Qué más? Bueno, he puesto en
Bueno, la salvia, si se utiliza, ya que tomáis una infusión, no costaría nada meter la mano un poquito y echarla en la cara para contribuir a suavizar la piel. Bueno, ¿qué pasa? En vez de tomarlo todo entero, guardáis un poquito y le dais ahí a la cara. Ese es el mejor cosmético y más barato que hay. No tenéis que gastar en una crema por ahí que va a costar 15 euros. No, un poquito de salvia, lo dais ahí y veréis qué cutis tenéis. Y he puesto para lavados vaginales. También, la salvia. Hay una planta, seguimos con las chicas, que la naturaleza ha hecho más plantas medicinales para las chicas que para los chicos. Y esta es para las chicas, el Dong Quai. Dong Quai, no sé si he puesto, sí, la Angelica sinensis. Lo he puesto el nombre en latín también. El Dong Quai se utiliza chica que entra en depresión, que no menstrua adecuadamente, porque a lo mejor ya tiene una menopausia, no menstrua adecuadamente o tiene menopausia, está muy deprimida, no tiene vitalidad, pues el Dong Quai puede recuperarlo en un tiempo relativamente corto. Y también es compatible con psicofármacos. Entonces, si no es compatible, lo aviso. Hay plantas que no las mezcléis con medicamentos, pero otras sí, porque son complementarias. El Dong Quai, acordaros, es una planta para las chicas. ¿Puedes repetir cómo se escribe? Dong Quai, pues en Dinamarca, Oviedo, en Navarra y por lo menos Gerona. No sé si le han cambiado el nombre a Gerona. ¿Cómo se llama ahora? Girona. Pues sigue con G. Entonces vale. Dong y luego Quai con Q-U. Quai. Bien, es cuando la mujer está bajita de tono, está ahí tal, y empieza a tener que no le apetece nada, que se quiere quedar en casa y bueno, pues para eso va. Y para la mente, va muy bien para la mente. Dong Quai. Bueno, no te digo todo para lo que vale, se le llamó en su época cuando lo pusieron de moda el ginseng femenino. O sea, que es una planta para... Si digo que es capaz de corregir la osteoartritis o osteoporosis, pues decir, no te pase. Bueno, pues vale, no me pasa. Vale, he puesto dolores de cabeza, hepatopatías... Hombre, de verdad, me da pena a la gente que no utilice ninguna planta. Yo no quiero decir que no utilicéis medicamentos, a mí no se me ocurre decir esa tontería, pero sí os puedo criticar por no utilizar ninguna planta. Digo, si están ahí, si valen 2 euros. Dime. Que las hierbas, antiguamente se curaba uno con todas las hierbas, Con todas. no existía laboratorio. Sí, no, sí, los laboratorios farmacéuticos empezaron a utilizar, cuando se organizaron, a principios del siglo XX, empezaron a utilizar venenos. En forma medicamentosa. Yo estuve trabajando en una farmacia, estuve en lo que se llama la rebotica. La rebotica fabricamos los productos, con nuestras ideas o las que daba el médico, y mezclamos de todo. El 70% de lo que iba a tomar el paciente eran venenos. Eran venenos. Claro, eso llegó un momento que se prohibió. La famosa farmacia Galloso y por ahí, ya sabéis, fabricaba de eso mucho, pero eso se les prohibió. Bien, el problema surgió cuando las plantas medicinales eran de uso universal y había que llegar a otra industria, que era la industria farmacéutica, ¿vale? Pero la industria farmacéutica al principio se equivocó, luego ya fue mejorando y llegamos al estado que ahora, que si no es por los medicamentos, pues no vamos a poder a veces sobrevivir. Bien. Otra planta maravillosa es la melisa, que ya la he nombrado ahora. Y hay una que se llama, bueno, esta no sé si la sabéis, que es las flores de Bach. Bach fue un señor médico y biólogo, o sea que creo que tonto no era, que descubrió que en ciertas flores había unas esencias que tenían la capacidad de cambiar los sentimientos, las emociones de las personas, modificarlas, no curar las psicopatías, pero sí mejorarlas. Y sacó las flores de Bach, que están todavía ahí, ¿vale? Bueno, ahora nos toca la andropausia, eso que dicen que tenemos. La menopausia en el varón es más lenta, no es tan espectacular, no es tanto de un año o de 5 años, es mucho más lenta y puede empezar a los 40 años. Cuando el varón a partir de los 40 años confiesa que ya no responde igual en la cama, ya sabe que algo está cambiando. Bueno, es la primera señal, indudablemente.
Por cierto, ya me dijo a los varones la famosa pitopausia, la mayoría de las veces, el 90% es la pareja que no es la adecuada para nosotros ese día. Mañana sabe Dios y pasado mañana no lo sabemos. Es casi siempre de índole emocional, psicológico. O sea, no es una cosa de la edad, no es algo que esto se niega a levantarse. No, es una cuestión psicológica que el varón en ese momento de su vida necesita otras cosas, que las puede encontrar o no encontrar, y las necesita, otros estímulos. Vale, ahí tenemos el ejemplo del fallecido Sánchez Dragó, que bueno, que ese hombre demostró que a cualquier edad puede cumplir. Bien, en el varón la famosa pitopausia no existe por problemas de edad. Que hay un descenso mayoritariamente psicológico. Hace falta, pues, otro tipo de vida, ya está. Pero sí, hay cosas para nosotros. El varón, cuando entra en esa edad que le llaman la andropausia, 50 años vamos a poner en adelante, se vuelve irritable. En vez de deprimirse, se vuelve irritable y enmascara una depresión, porque no se gusta como es, lo enmascara con volverse irritable. Ya no hay quien la aguante, es verdad, muchos varones con el paso del tiempo están más irritables, más pendencieros, más agresivos. La noticia de televisión lo pone bien claro. Cuando el varón empieza a ver que esto de ahí abajo no responde, en vez de acudir a un médico o tranquilizarse, no, se vuelve más irritable. Así que, vale, porque no nos gusta. El varón suele entrar, lo he puesto aquí, en el insomnio, difícil de corregir, en la depresión, en dolores de todo el cuerpo, empieza a doler los músculos. No tiene osteoporosis igual que la mujer, porque el varón tiene una cosa a su favor, o tenemos, que es la contractura muscular. Los huesos se renuevan con la contractura muscular. Cuando el músculo que abraza un hueso, fémur, hace esto miles de veces al día, cada vez que se mueve, hay una contractura y una relajación instantánea, pum, 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 pum. Cuando durante todo el día lo ha hecho esto miles de veces alrededor del fémur, esto hace el intercambio de las células de ósea. Se cambian los osteoclastos por los osteoblastos. Y esto ocurre continuamente por la contractura muscular. ¿Qué pasa? Que como la contractura muscular del varón es superior a la de la mujer, el hueso está más protegido por este cambio. No es un problema del calcio, ¿cómo lo diré? No es un problema. De repente todo el mundo se ha quedado sin calcio. Es que empieza a ser estúpidas esas cosas que dice. La contractura muscular del varón, como es superior a la mujer, por naturaleza, pues hace que la osteoporosis del varón sea más extraña. Puede ocurrir, pero con menos frecuencia, puede ser 1 y 10 mujeres. Vale. La mujer, como la contractura muscular alrededor del hueso es más débil, no renueva tanto las células óseas. Solución, pues iros a un gimnasio, en vez de tanto senderismo, que me parece muy bien que lo hagáis, iros a un gimnasio y trabajar con resistencias para obligar a los músculos a que se contraigan y abracen los huesos. Esto para las chicas. El varón no nos hace tanta falta ir al gimnasio, aunque lo agradecemos, porque tenemos esa fuerza. ¿Qué más? El cabello del chaval. El cabello del chaval, vosotros sois unas afortunadas. Cuando veo el pelo que tenéis, yo tengo pelo, que conste que tengo pelo. Tengo pelo, me gustó la gorra. Un día se la vi a Steven Spielberg en la televisión, digo, ay, Steven Spielberg, yo quiero ser como él. Y desde entonces no me he quitado la gorra. Pero no serás como él. Bueno, no es mala persona, ha hecho grandes cosas en la humanidad, por lo menos en el cine, ¿no? Entonces, no, el varón sabes que empieza a perder, pero si quieres os digo un remedio para todos, chicos y chicas, es que es... El romero. No, sí y no, vamos a ver, es casi infalible. Es infalible si le dais 3 meses de tiempo, pero la gente quiere recuperar el pelo en 15 días. Bueno, no, que en 15 días. A los 2 días ya quiere coger y cepillar y que no vas a perder pelo. No, sigue pensando, Adolfo, se me sigue cayendo el pelo, pero si no lleva ni una semana, ¿qué quieres? Ay, es que sigue cayendo. Date tiempo, 3 meses. A los 3 meses se deja de caer, ya no te cepilla, no se pierde y empieza a crecer el pelo. En el 100% de las personas, pongamos que en un 90%. ¿Y qué se utiliza? Un champú que se llama Kerzo con K, lo he dicho muchas veces, es casi el más barato de toda la historia. Lo compráis en Primor, hay muchas, lo tienen, se llama Kerzo,
Lo vais utilizando, en lugar de otro champú utilizáis este. Vale 5 euros, que es una pena, que os gastéis dinero en otras cosas. Y luego una loción que se llama Ronquina, que lleva romero. ¿Ves? Mezclado con otras plantas, lleva ronquina y romero. Lo utilizáis después de lavaros la cabeza con ese champú milagroso, lo utilizáis y lo dejáis secar así hasta la próxima vez. Os juego 100 euros a que en 3 meses habéis recuperado, hombre, si no al 100%, casi todo. Pero hay personas que a lo mejor ya no llegamos a tiempo, no vino a nadie, hay que llegar a tiempo todavía, ¿no? Vamos, que el pelo se puede recuperar. Y en vosotras, vamos, seguro. Absolutamente. Sabéis que a vosotros se os cae aquí arriba, pero las chicas no hay ningún problema. Bien. ¿Champú queso? Kerzo con K. Como suena, Kerzo con K y con Z. Bueno, ya sabéis que el varón cambia de carácter, se vuelve depresivo porque no le gusta lo que está viviendo. La mujer se vuelve de un carácter más irascible, pero mucho mejor, con carácter ya. Y el varón disimula esa depresión que tiene por la pérdida de habilidades y respuesta con la irritabilidad. Parece muy agresivo, en realidad está hundido, ¿vale? Entonces, en vez de calmarle, darle un par de besos que a lo mejor contribuís. Bien, la pérdida de la capacidad de concentración es también un poquitín más aguda en el varón que en la mujer. ¿Vale? Quizá porque la mujer lo matizáis mejor. Yo creo que las mujeres sois de los dos sexos el sexo privilegiado, ¿eh? Pues a mí, vamos, ¿no? Hombre, tenéis una cantidad de fortuna. En el cambio en el aspecto sexual es mucho más lento. Es muy raro encontrar una disfunción eréctil imposible de mejorar. Es muy raro. Ya os voy a decir, ¿qué se utiliza en el varón? Primero, decirle, no te esfuerces con la pareja inadecuada. Puede ser tu mujer, puede ser un pedazo de pan, puede ser una chica guapa o rica, lo que sea, pero no es tu pareja para la cama. Puede ser para el resto de las cosas, pero para eso no. Y llega un momento que se pierde el interés, ya sabéis. Se pierde el interés y esa pareja no funciona. Hay un producto que aumenta la cantidad de óxido nítrico. Óxido nítrico es el gran vasodilatador del cuerpo y dilata todo, arterias y vasos carnosos. Sabéis que el hecho de que los varones pasemos de aquí a aquí es porque esto se ha llenado de sangre. Se llena de sangre, aumenta el volumen y con un poquitín de imaginación pues ya se pone tieso. Pero primero se necesita llenar de sangre. Y no es fácil que se llene de sangre. No es una cuestión de voluntad. Venga, chico, a ver si te portas bien. O que la chica no merece la pena. Pues no se porta bien, sigue dormido. Porque no se ha llenado de sangre. No tiene óxido nítrico. Bueno, el óxido nítrico y la adrenalina se llevan a matar. Y lo recomiendo a los chicos y las chicas. Cuando el varón está estresado por el trabajo, por la vida o por lo que sea, no le pidáis que funcione cuando todavía el cuerpo produce adrenalina. ¿Y cuándo no produce adrenalina? Coño, cuando está bien dormidito, sobre todo a la hora de la madrugada, a las 5 de la madrugada, a las 6 como mucho, el cese de adrenalina casi es total. Ya no hay producción de adrenalina. En ese momento es el momento de que esto se va a llenar de sangre y con un poquitín de ayuda, vuelve arriba. Y existe un producto inofensivo, existen muchos. Uno que se llama arginina. La arginina es un aminoácido, ¿os suena? Vale, es un aminoácido que tiene entre sus virtudes aumentar la producción de óxido nítrico. Tarda unas 3 horas en hacer efecto, o sea que calcular. Chica, ¿a qué hora nos acostamos? ¿A las 12? Pues voy a empezar a tomarlo, no sé, a las 9 de la noche voy a empezar a tomar la arginina para cuando llegue el momento pueda cumplir, ¿vale? Y al varón, ya puestos a decir, lo del cava le sienta fatal, al varón el alcohol le sienta fatal, ¿vale? Pero lo que sienta muy bien. A ver, ¿habéis oído la frase están en luna de miel? ¿De dónde viene eso? Pues que cuando la pareja se casaba y se iban a esconderse más o menos en una habitación, le ponían en la puerta de la habitación un recipiente de agua con miel. Porque de ahí viene, están de luna de miel, porque de noche le ponía un recipiente bien grande de miel. ¿Y quién lo tomaba? El varón.
El varón, en el momento que le dan un energético, como la miel tiene un efecto energético inmediato por la cantidad de glucosa que contiene, tiene fructosa, tiene varias azúcares, ¿no? Se lo toma con un poquito de agua y no puede tardar ni 10 minutos en que ya ha cargado las pilas y decir, cariño, volvemos otra vez, ya habéis recuperado las fuerzas. Vale, así que el varón, arginina, que es inofensivo, que es un aminoácido, que a veces los aminoácidos no tienen toxicidad, y a la hora de hacer el amor, pues la mujer tiene el cava con la canela, el varón tiene su cosita de miel. Ala, cariño, echamos un lingotazo, venga, sí, vamos a respirar, yo me tomo el cava y tú te tomas la piel. ¿Qué? Ya, la miel, ¿ya está bien? Ala, a comenzar de nuevo. Pero ¿por qué perder eso? No es cuestión de edad, si hay gente que con la edad triunfan ahí. ¿Qué más? A ver, voy a decir alguna cosa. Para el varón, estamos siguiendo con los varones. Hay una planta que la gente pisotea, lo que es la ignorancia. Mira, yo sabes que yo estudié medicina antes y, bueno, yo preferí la medicina natural. Me fastidia la ignorancia del pedante, que voy a la casa de campo y veo ortiga, con un grupo, veo ortiga, ay, no la toques, digo, ¿cómo que no? ¿Tú sabes lo maravilla que es la ortiga? Pero ¿cómo la ortiga vale? Pero ¿tú sabes lo que contiene una ortiga para lo que vale? Ya, la ignorancia me cabrea, Bien, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? No, bien, no, que pica, digo que lo conozco. Ah, que pica. ¿Sabes cómo se han curado muchos casos de parálisis a causa de problemas en la columna vertebral? Una parálisis, hombre, si lleva ya 10 años con una parálisis, pues más o menos que no. Pero si acaba de tener una parálisis, un accidente, cualquier cosa, o una enfermedad, o un cáncer, o sea, y ya no puede moverse porque la columna vertebral, ¿sabéis lo que utilizaban? Urticar la piel de la columna. Cogían ortiga, la pasaban por la columna vertebral. Yo he sido testigo de un caso real, he sido testigo de ver a la señora cómo se levantó. Esa urticación que le producía, activaba algo en la columna, el sistema nervioso, la médula, nunca se supo, pero volvía a recuperar la andadura. Y he visto casos allí de recuperar la capacidad de andar solamente utilizando una planta medicinal adecuada. La pregunta que la gente dice, mira, Adolfo, no exageres, si fuera así se utilizaría. No, estamos en un mundo regido por los medicamentos. Vale. Cuando se enseñen, y ya termino, cuando yo vea que las plantas medicinales se enseñan en la Universidad de Medicina, diré, vale, por fin, pero no se enseñan. Están ignoradas y me da pena por todos. Bien, una planta que os gusta a vosotros, ¿qué tomaba el Sánchez Dragón? Bueno, la ortiga verde, os vale, a los chicos, para la respuesta en la cama y para la próstata. Jolín, si la próstata cuando sería la guerra, es que las urgencias que produce son impresionantes. Y si no te produce una prostatitis y luego ya un cáncer, bien, pues te va a ayudar a controlar esa próstata asquerosa, te va a ayudar a los huesos porque tiene todos los minerales que necesita un hueso para formarse, todos los tiene juntos, y te va a ayudar un poquitín al rendimiento de la cama. Y había una que se llamaba muy bonita, que se llama la hierba de cabra arrecha. ¿Os suena? Hierba de cabra es una de las plantas más, no sé si en Colombia o en Perú, más utilizadas por los varones, porque las cultivan allí. ¿Y saben de qué va eso? No son tonterías. Bueno, pues se llama hierba de cabra arrecha y la venden en el mundo entero. Para esas cositas va también para la memoria. Bueno, pues yo creo que con eso ya, si tenéis alguna pregunta de la que sea, porque lo de memoria lo tocamos otro día, ¿no? Pues eso sí que me preocupa a mí, que pierda la almendra. No confundamos la inteligencia con la memoria. Bueno, es que ya también eso es otra cosa, soy cortita de ahí, pero... No digas eso, de momento que tienes la capacidad de decirlo en público ya tienes un factor a tu... Pero no confundamos la pérdida de memoria, no sé cómo decirle, sobre todo la memoria inmediata, con la pérdida de la inteligencia. El anciano, la persona mayor, cada vez es más inteligente, más sabio, más capacidad de entender, de comprender, de apoyar, de escuchar. Otra cosa es que pierda la memoria. Pues ¿para qué se va a acordar de lo que no le interesa? Pues algo. No, es general, la memoria, y a veces dices, ¿a qué vengo aquí? Y te quedas así pensando hasta que vuelves a hablar de eso. Lo he vivido ayer, estaba en la conferencia, en un sitio de estos,
y veo un señor que me mira pero no me mira, ¿sabes? Cuando me mira no estaba desenfocado los ojos. Digo, ¿puedes explicarnos un momentín qué acabo de decir? Se queda así. No me acuerdo, digo, pero de algo. Hemos hablado de flores, de plantas, de coches, ¿de qué hemos hablado? Dime algo. Pues no me acuerdo. Es la capacidad de centrar la atención, eso sí se pierde. Se desvinculan del entorno. Parece que están escuchando una mierda. ¿Ah? Se han evadido, ¿cómo se llaman los jóvenes? En los niños, el síndrome de falta de atención, pues en los mayores suele ocurrir, se desvinculan del entorno. Pero yo creo porque tienen su mundo interior muy rico y se ponen a pensar en sus cosas. Así que, bueno, ¿alguna pregunta? Lo de la pérdida de memoria, ¿qué se puede tomar? Bueno, siempre yo tengo mis plantas preferidas, pero entre ellas digo la que nunca puede faltar, ¿cuál es? Bacopa. No puede faltar. Yo diría, eso es una planta para el resto de la vida. No dejar de tomarla. Es compatible con la medicación, con psicofármacos incluidos. ¿Por qué no tomarla? Si la llevan utilizando en India miles de años. ¿Y los indios son idiotas? Los de la India. ¿Son idiotas? ¿Solamente los europeos somos los listos? Pero bueno, de verdad, ¿eh? Pues ellos la llevan utilizando antes que nosotros utilizásemos medicamentos. Pues vamos a respetarles. ¿Y cómo se toma? ¿En qué presentación? Una al día en el desayuno, no te hace falta nada más. 500 miligramos de cápsulas de extracto seco. Y repito la palabra extracto seco. No me valen las cápsulas antiguas. No, las cápsulas de ahora deben ser de extracto seco. Esas sí son eficaces. Bacopa. ¿Por toda la vida? Toda la vida. Pero si te compras, si tienes 120 cápsulas, te va a durar 4 meses. ¿Qué inversión es esa? Eso no es una inversión, merece la pena. Vale, ¿más preguntas? No, he dicho el pelo, he dicho el sexo, ¿qué más queréis ya? La flacidez. La flacidez, bueno, Y dormir bien, que no te fatal. bueno, hay una cosa que se llama sofrología, y te evitas hasta tomar el 5-HTP. La sofrología, con cualquier psicólogo te puede instruir lo que la sofrología suele ser muy eficaz, te da unas pautas enseguida, haces sofrología tú sola en la cama, no necesitas ayuda de nadie, y te induces tú misma a un sueño que se llama sueño fisiológico. No es un sueño inducido, el inducido es el de un medicamento, sueño inducido, fisiológico es el que tú misma estás. Y la sofrología, bájate algún vídeo como sofrología para dormir, es eficaz 100%. ¿Eso no es en los pies? Ah, puedes empezar por los pies, no, yo la sofrología cuando la necesito empiezo por las manos. ¿Qué más? ¿Nada más? Pues nada. A mí se me queda de vez en cuando este dedo como agarrotado. así. Agarrotado, sí, sí. Y como que me cuesta, pero cuando hago algún esfuerzo y cojo algo que tengo que apretar, se queda como que cuesta volverlo a poner. Volver a poner su sí. No es que te duela, sino solamente que lo tienes Y se agarrotado. queda así. Bien. Tengo que forzarlo. Y eso me pasa hace un mes nada más. Digo, ¿qué me está pasando? Fijaros qué cosa voy a decir. Las facultades de la mano van a depender esencialmente del deltoides. ¿Cómo es posible? Claro, la gente diría, ¿pero qué tiene que ver este músculo tan lejos con la mano? Ah, porque está interconectado. Tengo Como el deltoide roto, ¿eh? Ya está, ya lo tienes. Hasta que el deltoide no funcione bien, la manita no va a funcionar bien. Así que ya sabes. Tengo el deltoide roto. Pues cuando quieras te doy algún remedio. Vale, el deltoide roto, 6 meses. Y los ligamentos del hombro también. Ay, Dios. O sea que va a ser por Pero ahí. se cura, pero necesitas 6 meses de tratamiento. Haciendo que, como, porque voy a un, Es que, bueno, a un fisio y sí, mejor. pues mira, ya tengo 2 grupos musicales. En uno de ellos, era el guitarrista, no puedo ni coger la guitarra. ¿Qué te ha pasado? Ay, el deltoides que me pegaron, me lo he torcido. Y no podía manejar la mano, no podía tocar la guitarra. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Ya me tomo ibuprofeno, Enantium, y digo, eso no te va a curar, eso te va a aliviar, pero no te va a curar. Digo, si quieres me hacer caso, y si no, no me hagas caso. Es que yo no insisto, me da lo mismo lo que haga la gente. Vas a ir a la farmacia, porque esto se vende en farmacia, vas a comprar una pomada que se llama Apitox, que es api, de abeja, Apitox, terminado en X, que es hecha de veneno de abeja. Claro. Si eres un ignorante pedante, va a decir, qué chorrada.
ya tenemos el ignorante pedante. ¿Por qué no preguntas primero qué es el veneno de abeja antes de despreciarlo? Se vende en farmacias, ¿eh? Está compuesto de homeopatía, de veneno de abeja, pero tiene 3 enzimas antiinflamatorias. ¿Tú sabes lo que es ponerlo hoy y hoy casi estar bien? Eso hay que vivirlo. Sí. Eso hay que vivirlo. Pero, ¿quién conoce la pitosa? Pues ahora tú, porque te lo he dicho yo. ¿Quién lo conoce? Está hecho de homeopatía, de veneno de abeja. Es de una eficacia absoluta. ¿Vale? Pero claro, si la venden en la farmacia, ¿van a vender venenos? Pues no, la farmacia vende lo que puede vender, además te lo venden sin recetas, porque es inofensivo. Bien, ¿alguna pregunta más? Pues nada, chicos y chicas, hasta el próximo día. Muchas gracias, Adolfo, como siempre, por instruirnos. Muchas gracias a todos por acudir y por esta fidelidad a estas charlas tan valiosas. Muchas gracias.